Las lecturas que vamos a estar leyendo en el día de hoy las encontramos en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículos 15 al 17. Nuevamente en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 15 al 17. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén, amén. Oremos todos juntos. Padre amado, te damos infinitas gracias. Te damos infinitas gracias, Señor, que respondiste también a nuestras oraciones en el día de ayer cuando queríamos que tuviéramos electricidad y poder para poder estar aquí en la iglesia, Señor, en tu casa, Señor. Gracias. Gracias por esa bendición. Porque también incluso si no tuviéramos electricidad, nuestro corazón estaba alineado para que pudiéramos todos venir, incluso sin electricidad, Señor, a adorarte. Te doy infinitas gracias por ese llamado que nos haces, Padre. Y yo te pido por todas las personas que están presentes, Padre. Te pido, Señor, para que el Espíritu Santo los guíe y les enseñe, Señor, lo que tú tienes para cada uno de ellos en este día, Señor. Que podamos aprender de tus escrituras y podamos aplicarlas de tal manera que tú nos transformes poco a poco, Padre. Eso es lo que queremos, Señor, y eso es lo que oramos. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén, amén. ¿Qué semana la que tuvimos? ¿No? ¿Qué semana? Iniciando el día lunes con la llegada del huracán y el día de ayer también con unas noticias que no son tampoco nada agradables y que voy a hablar un poco. El huracán llegó, este huracán Beryl, por si no lo sabían, ha roto varios récords a nivel histórico. Es el primer huracán que llegó a categoría 5 y que estuvo en el primer mes de todo el periodo de huracanes. Llegó en junio y se convirtió en huracán 5 muy rápidamente. El segundo récord es que se convirtió en huracán 5 en solo 42 horas. En 42 horas. Fue catastrófico, han muerto aproximadamente 41 personas después de haber mirado esta mañana las estadísticas. A nivel de toda la trayectoria que tuvo, desde el Caribe, arrancando en el Caribe, pasando por Centroamérica, por México y aquí en el estado de Texas. Todavía hay personas sin electricidad, casi 460,000 personas sin electricidad. Y estuvimos todos en un momento dado contando casi 2.7 millones de personas que perdieron la electricidad. Fue catastrófico, fue duro. Como parte también del calentamiento global, como parte también que nosotros como seres humanos no hemos tenido cuidado de la naturaleza y que desafortunadamente todo lo que predice en este verano va a ser en que van a haber muchos más huracanes. Están hablando que van a haber 13 huracanes nombrados, 7 de ellos, entre 5 y 7 de ellos van a ser de una categoría muy fuerte. ¿Por qué les digo esto? Porque en medio de todas las circunstancias que estamos viviendo, tenemos que reconocer la soberanía de Dios. Tenemos que reconocer su soberanía, de que Él es poderoso, porque en medio de este huracán, que Él lo permitió de cierta manera, hay algo también que nos quiere enseñar. Y terminamos la semana justo el día de ayer con una noticia en donde escuchamos del intento de asesinato del expresidente Donald Trump, que hoy en día es candidato a la presidencia. Independiente de lo que tú pienses políticamente, esto no debió haber ocurrido.
Independientemente de lo que tú crees políticamente, muestra el grado de oscuridad en el cual nosotros estamos viviendo. Por una parte, desastres naturales, y por otra parte estamos viendo también la oscuridad de lo que está pasando en el mundo. Porque ese odio político y esa división que hay en este país no debería existir si nosotros todos somos cristianos, si nos amamos los unos a los otros. No es aceptable lo que está ocurriendo. Estos dos eventos nos muestran que tenemos que colocar nuestra mirada en Jesús, que ha sido justo las series que hemos venido llevando. Tenemos que colocar constantemente nuestra mirada en Jesucristo, dadas todas las circunstancias y lo que podamos estar experimentando en nuestras vidas. Tenemos que recordar: a Él es el que tengo que yo adorar. Y vamos a estar hablando precisamente de la adoración, de la disciplina de la adoración. Es una de las disciplinas espirituales también muy importante. Así como hemos hablado del silencio y la solitud, hemos hablado de la oración, hemos hablado también de poder leer las escrituras y poder entenderlas y poder meditar en ellas. En la semana pasada el pastor Alex estuvo hablando de lo grandioso que es nuestro Dios, de que su creación sigue perfecta porque Él es absolutamente poderoso y absolutamente extraordinario, que todo funciona gracias a su soberanía y gracias a la divinidad que tiene. Y a pesar de eso tenemos estas circunstancias como el huracán, tenemos estas circunstancias como lo que vamos a hablar del odio y de la violencia. La mayoría de ustedes perdieron la electricidad, porque he escuchado y hemos tratado de hablar con cada uno de ustedes. No sé cuánto, algunos todavía están sin electricidad. Les quiero comentar como parte, por eso oramos en el día de hoy, como parte de la oración el día de hoy. Hay todavía familias sin electricidad aquí en esta área, miembros de esta iglesia o que vienen acá en esta iglesia. Todavía hay personas sin electricidad. Nosotros perdimos la electricidad 2 días y medio. Pero estos dos eventos que han pasado esta semana me hicieron reflexionar bastante. Y yo los invito a que ustedes también reflexionen ahora o quizás en sus casas. ¿Qué te enseñó? ¿Qué te enseñaron estos dos eventos? Lo primero que vuelvo a comentar es que Dios es soberano, como lo dije desde el principio. Dios es soberano. No tenemos el control de absolutamente nada. El ser humano no tiene el control de absolutamente nada. Si tú piensas que tienes el control de todo, estás gravemente equivocado, porque esa no es la verdad. Nosotros somos vulnerables. Solo bastaba con abrir la puerta durante el huracán, cuando pasó la tormenta tropical, para uno sentir la fuerza del viento, ¿o no? Eso que fue categoría 1 y tuvimos vientos de 70, 80 millas por hora. Faltaba solo abrir un poquito para darte cuenta del poderío que tiene la naturaleza, de la fuerza. Y nosotros quizás, y algunos de ustedes, yo por lo menos en Colombia no he experimentado huracanes antes. Quizás algunos de ustedes, si viven en México, lo han experimentado, o en Colombia, en la costa atlántica o pacífica quizás, o en otros países, pero muy poco en Latinoamérica. Muy poco en Latinoamérica. Para darnos cuenta lo poderoso que es la naturaleza y lo frágil que somos nosotros. Primer punto, lo frágil que somos nosotros. Lo segundo que me enseñó, la falta de paciencia, que es un fruto del Espíritu. Pasaron 2 días para uno dormir en su casa o en su apartamento, seguramente ustedes, para darse cuenta cómo perdemos de rápido la paciencia o no. Porque no es fácil dormir en un cuarto caluroso, no es fácil ver que la nevera se está descongelando, que no es fácil sentir que no tenemos el internet, que no tenemos la forma de comunicarnos. Fue terrible el WhatsApp, fue terrible incluso las llamadas telefónicas, no se podía uno comunicar. Perdimos fácilmente la paciencia. No había gasolina tampoco. Lo segundo que me aprendí es también la falta de paciencia que tengo, que debería ser algo que, si yo tengo al Señor, debería tener ese fruto. Algo que me recordó, pero cuando empecé a pensar en el siguiente punto que me acordé, que me enseñó, es exactamente que debo colocar mis ojos en Jesucristo, en Dios, que debo de depender de Él. Cuando yo dependo de Él, entonces ya entendí
que puedo hacerlo, que puedo pasar por esas circunstancias. Hay casi 675 millones de personas sin electricidad. Me puse a averiguar. Hoy en día en este planeta todavía hay personas sin electricidad. Me puse a pensar en todos los trabajadores también que estaban trabajando de Center Point haciendo sus trabajos con unas condiciones atmosféricas muy fuertes, por supuesto. Y pensé en ellos también. Y entonces tuve paz, la paz de Cristo, que me dijo: Señor, te voy a ofrecer esta misma desesperación, te la voy a ofrecer a ti, Señor. Gracias por estar conmigo, entender que te tengo en estos momentos. Te voy a adorar precisamente haciendo lo que pueda hacer para mantener nuestro hogar. Fue parte de lo que pude aprender. Entonces vamos a ver qué significa la adoración, cómo definiríamos la adoración. Y la mejor manera de poderlo presentar es la siguiente frase: la adoración a Dios es la respuesta humana a una invitación divina. Es Dios el que nos busca y espera que lo adoremos por lo que Él es y por lo que Él ha sido. Entonces quiero resaltar lo siguiente: la adoración es una respuesta nuestra hacia Él por lo que Él es, por la verdad, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Tú respondes en adoración a Él. Tratar de responder en adoración a nuestro Padre sin sentir realmente lo que Él ha hecho por nosotros y quién es, sin conocerlo, va a ser muy difícil. Luego, si queremos practicar la disciplina de la adoración, tenemos que entender lo que Él hizo por ti, lo que Él hizo por ti. Porque es la mejor forma de que tú puedas adorarlo de una manera auténtica. Y hay tres cosas que en este mensaje quiero trabajar. Primero, y enseñar. Primero, Dios está buscando activamente adoradores. Dios está buscando adoradores. A veces tú dices: bueno, voy a adorar, voy a cantar esta canción, voy a venir al servicio, voy a estar adorándolo a Él. Él está buscando precisamente que tú lo adores de verdad, verdaderamente. Y vamos a entender qué significa eso. Lo dijo Jesucristo cuando Jesucristo se encontró con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan la mujer samaritana? La mujer samaritana que llegó en el medio de un día porque le daba pena estar enfrente de otras personas. En el momento en donde más hacía calor, fue a sacar agua y se encontró con Jesucristo, quien estaba allí. Y ella se dio cuenta de que Él era divino, de que pensó que era un profeta. Y cuando se dio cuenta, que entendió y le explicó quién era ella, porque Jesucristo habló y le contó que era su quinto marido. Ella se dio cuenta y dijo: ¿cómo te puedo adorar? Porque los judíos dicen que tengo que ir a Jerusalén a adorarte. Y la respuesta de Jesucristo la encontramos en Juan, en el capítulo 4, versículo 23 al 24. Jesucristo le respondió a la mujer samaritana: pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Pero noten lo siguiente: Él dice, Jesucristo dijo, quiero que la segunda parte, cuando Él habla que porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Yo quiero que entiendan que quizás si tú lees otras versiones, como por ejemplo la Nueva Traducción Viviente o la Reina Valera, me encanta mejor como la Reina Valera en este caso tradujo esta parte, porque la traducción de la Reina Valera, si ustedes la buscan en su Biblia, él dice: el Padre busca personas que lo adoren de esa manera, porque el Padre busca personas que lo adoren de esa manera. El Padre está buscando adoradores que lo adoren en verdad y en espíritu. Los está buscando. ¿Recuerdan después del pecado original con Adán y Eva? ¿Recuerdan que Dios en Génesis, después del pecado, se acerca y empieza a preguntarle: ¿dónde estás, Adán? Porque Adán y Eva se habían ido a esconderse. Él está buscando adoradores. Él te está buscando a ti para que tú lo adores, pero con una condición: que lo adores de verdad, en espíritu y en verdad. ¿Qué significa en espíritu? Significa en espíritu que tú entiendes que Él fue lo que hizo por ti, que el Espíritu Santo
llegue en ti porque tú has confesado que Jesucristo es el Señor, es el Hijo de Dios que murió por tus pecados. Entonces, cuando tú haces realmente ese arrepentimiento y entiendes lo que hizo por ti, entiendes lo que ha hecho Jesucristo por ti, entonces tú realmente vas a poder adorarlo en espíritu, porque el espíritu tuyo habla con el Espíritu de Dios. Hay una conversación claramente, te toca el Espíritu de Dios y te toca a ti. Y tus oraciones puede que no sean las más estructuradas posibles, y tus canciones puede que tu voz no suene lo más agradable posible, pero en todo caso, cuando tú oras o cuando tú cantas o cuando tú piensas en Él, lo estás adorando, porque tu espíritu se comunica con el Espíritu de Dios gracias a que tú lo tienes en tu vida. Y en verdad, ¿qué significa en verdad? Que estás adorando a un Dios basado en las Escrituras, no un Dios que tú quieres que sea el Dios que probablemente tú has pensado. No, tú estás adorando al Dios basado en las Escrituras. Por eso es importante también aprender las Escrituras. Por eso es importante que estemos estudiando las Escrituras, porque de esa manera vamos a entender quién es y qué es lo que ha hecho para nosotros. El primer punto, entonces, Dios está buscando adoradores verdaderos. Quizás no tenías este mensaje tan claro. El segundo es que Dios espera que solo lo adores a Él por lo que Él es y por lo que ha hecho por ti. Y aquí viene una pregunta, porque quizás ustedes se la han hecho y yo me la hice. En mi caminar cristiano me empecé a preguntar, ¿realmente yo estoy adorando y amando a Dios suficiente? ¿Realmente yo estoy enamorado de Dios, de Jesucristo, de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo? ¿Realmente yo lo estoy amando? ¿Verdaderamente es suficiente? Y yo veía a otros hermanos y veía a otras personas que yo decía, ¿cómo lo adoran? Yo quiero adorarlo de la misma manera. Yo veo esa adoración tan genuina en estas personas. Yo quisiera tener lo mismo, Padre. ¿Cómo te puedo orar más? Y muy claramente el Espíritu me dijo, tú estás haciendo la afirmación incorrecta, porque la afirmación correcta que tú tienes que hacer es que no se trata de comprender cuánto tú amas a Dios, sino de darte cuenta cuánto yo te amo a ti. Lo voy a repetir, no se trata de comprender cuánto amas tú a Dios, sino de darte cuenta de cuánto Él te ama. Y cuando yo entendí eso y me di cuenta que a veces tratamos esforzarnos de amar a Dios para que Él nos responda, me di cuenta que es la ecuación incorrecta, que la manera como yo debería es entender, como lo dijimos al principio, que Él busca adoradores por lo que Él ha hecho. Entender cuánto me ama, que envió a su Hijo Jesucristo morir en la cruz para que yo pueda ser salvo, para que yo pueda tener vida eterna, para que yo pueda vivir en su reino y saber Él está conmigo y sentir su paz, su presencia, su protección de una manera real, como si tocara un pedazo de hierro o un pedazo de madera, porque esa es la verdadera, es el verdadero concepto de estar en el reino de los cielos. Cuando entendí lo que Él me amaba de manera natural, yo respondí con más adoración hacia Él y más amor hacia Él. El apóstol Juan lo dijo claramente en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 10, si quieren tienen sus Biblias. Él dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Por el perdón de nuestros pecados. Luego yo respondo a ese amor, yo adoro a ese amor precisamente por lo que hizo por mí. Y es una disciplina en la cual yo debo practicarla constantemente, porque va a llevar un momento en que el enemigo te va a atacar, como lo hemos dicho en varias ocasiones. Hay un momento en que te va a atacar y decir, tú no me amas. El enemigo va a decir, tú no amas a Dios, definitivamente tú no tienes ese suficiente amor hacia Él, tú no lo estás adorando. Y probablemente también empiezan a ver en tu vida
posiblemente otros amores y otras adoraciones que tú estás haciendo, que no te das cuenta pero que están surgiendo. Adoraciones quizás a tu trabajo o al dinero o a una persona incluso, y empiezas tú a desviarte del verdadero amor hacia el Padre. Es el enemigo el que está empezando a trabajar en ti. Y allí en ese momento el mensaje que yo les quiero decir es el mismo que Jesucristo tuvo cuando Él fue tentado, porque vamos a ser tentados. Y cuando Jesucristo estuvo durante 40 días en el desierto, ¿se acuerdan? Haciendo ayuno, fue tentado 3 veces, y en una de esas tentaciones Satanás colocó a Jesucristo en lo más alto de la cima de las montañas para que Él pudiera observar todos los reinos. Y le dijo: si tú me adoras, le dijo Satanás a Jesucristo, si tú me adoras te voy a dar todos estos reinos. Y la respuesta de Jesucristo fue: vete, Satanás. En Mateo capítulo 4 versículo 10, vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Tú le sirves a quien tú le adoras, tú no le sirves a nadie más. Tú le sirves a quien tú realmente adoras. Luego la invitación es: si sientes que estás adorando algo más, que quizás es tu cuenta bancaria, tu trabajo, quizás es algo que tú sientes que te está robando y que tu dependencia está basada en eso, es un ídolo, se define un ídolo. Allí es donde tú deberías decir: vete, Satanás, porque a quien yo debo estar adorando es a Él, es únicamente a Él. A quien yo debo estar sirviendo en realidad es a Él únicamente. Sirviendo incluso con mi trabajo, incluso con lo que yo hago diariamente, estoy sirviéndole al Padre, y vamos a verlo más adelante de cómo también podemos adorar. Entonces recordemos que es bien importante: el Señor busca verdaderos adoradores, que lo puedan adorar en espíritu y en verdad. Solo lo debemos adorar a Él. Evitar ídolos, recordar constantemente: estoy adorando a alguien más, y preguntarle quizás al Padre, y Él te va a responder a través de su espíritu a quién quizás estás adorando más. Y entonces, ¿cómo adoramos? La tercera, ¿cómo adoramos?, que viene al verso que acabamos de leer al principio del servicio. ¿Cómo adoras? Dios espera que tú lo adores de una manera pública y de una manera privada. De una manera pública en el servicio, lo que estamos haciendo en este momento. En el libro de Hebreos sabemos que el apóstol Pablo dijo que nos reuniéramos. Dice: no dejen de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca, el día final. Pero lo que está diciendo Pablo es: no dejen de congregarse, y eso es lo que tenemos que hacer. No dejemos. Una manera de adorar al Señor es precisamente congregarnos. Precisamente esas alabanzas preciosas que hicimos en el servicio durante las primeras canciones. Las letras son preciosas. Si tú te das cuenta, las letras podían ser un sermón completo. Tienen teología viva, que tú puedes precisamente adorarlo cantándola, independiente que tu voz sea buena o mala. Y la alabanza es bien importante. La alabanza es al Padre. La alabanza no es para ti. Yo como pastor, una de las cosas más difíciles, y les confieso, cuando empecé en el ministerio, era la alabanza. Porque todo el mundo se quejaba, y todo el mundo se queja. Si ustedes ven en una iglesia y le preguntan a un pastor cuál es quizá lo más difícil fuera del predicar, es la alabanza. Porque pastor, no me gustó, no, es que se canta, no, es que aquel, no, es que aquí no tiene. La queja es constante, cuando en realidad la adoración es a Él, al Padre. No se requieren grandes artistas, ni se requiere humo tampoco, ni se requiere una gran sofisticación, porque si tú estás adorando de tu espíritu, es una adoración sincera, y el Padre la recibe porque está esperando adoradores de en verdad y en espíritu. Es importante llegar al servicio también temprano, porque si estamos hablando que yo voy a adorar al Padre, yo los invito a que tratemos de llegar más temprano. Si yo voy a adorar, si tú vas a tu trabajo, yo estoy seguro que todos llegan tempranito al trabajo, ¿o no?
o les piden excusas al jefe si llegaron tarde. Nosotros tenemos que ver esto en la adoración, reunirnos todos juntos a adorar al Padre y cantarle y darle gracias por todas las bendiciones que hemos recibido y pedirle que nos apoye en las circunstancias que estamos estamos experimentando, en esos huracanes que llegan, porque no van a ser los únicos, en esos asesinatos que estamos escuchando o atentos a asesinatos que estamos escuchando. Señor, protege nuestro corazón, Señor. Perdón, Señor, que tu palabra llegue a muchas más personas para que esa violencia pare, Señor, y coloquen sus ojos en Cristo. Pero luego es importante también que tu corazón esté predispuesto a adorarlo, porque si tú llegas tarde también, estás llegando quizás con prisa, como lo habíamos predicado antes. Recuerden que el primer enemigo espiritual es la prisa, el Señor y el enemigo y Satanás va a hacer lo imposible para que tú llegues tarde. Va a hacer todo lo posible para que tú llegues tarde, precisamente porque no quiere que tu estado y tu alma esté disponible para adorarlo. Entonces, ¿cómo adoramos al Señor? Lo primero, unidos en comunidad. Por eso leímos también el versículo 16 del apóstol Pablo, que le escribe a la iglesia en Colosas, a los colosenses les escribe y les dice que gobiernen. Le está diciendo a toda la comunidad que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, en la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo somos todos nosotros los creyentes, todos los que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y sean agradecidos. El versículo 16 dice que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Por lo tanto, que habite su palabra, que habiten ustedes la palabra de Cristo. De nuevo, adorar en verdad, adorar en espíritu, porque sé lo que ha hecho nuestro Señor, ha hecho por nosotros. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Es interesante cuando tú vienes al servicio, y yo lo he visto, todos nosotros nos reunimos en comunidad, nos ayudamos los unos a los otros. Podemos también dar consejos cristianos realmente. Estamos enriqueciéndose los unos a los otros. Y eso fueron otras cosas que logramos también entender con este huracán. Yo vi a la comunidad unida. Yo vi a la comunidad diciendo: pastor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Pastor, yo abro mi casa, tengo luz, que vengan. Y otra cosa, déjense ayudar. Déjense ayudar. A veces siento yo que como que me siento mal si yo pido ayuda. No, la iglesia de Cristo somos nosotros. Estamos llamados a ayudar. Déjense ayudar. Es una bendición recibir esa ayuda. Es exactamente lo que Pablo está diciendo, que habiten ustedes la palabra de Cristo. Es decir, que seamos Cristo para otra persona, con toda su riqueza. Aconsejémonos e instruyámonos cada uno. Y después dice: canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Esa es la adoración en comunidad. Esa es la oración cuando venimos al servicio. Eso es poderoso y es precioso, porque sientes tú que estás adorando al Padre por su soberanía, por lo que Él es. Por lo que Él es. Y para cerrar íntimamente lo otro, ¿cómo puedes adorar al Señor? Y Él espera que lo hagas tú de una manera íntima también. Lo uno no reemplaza lo otro. El venir al servicio y adorarlo no reemplaza en que tú lo adores también de una manera íntima y personal. O que de pronto muchas personas me dicen: ¿sabes qué, pastor? Yo sé que Dios es espíritu, yo adoro a Dios en mi casa, yo no necesito congregarme. No, tampoco funciona así. Son los dos: adorar al Señor en comunidad y de una manera íntima y personal. Y es la segunda parte de los versos que el Espíritu Santo nos colocó para el día de hoy. El verso 17, en donde dice, Pablo le dice a su iglesia, Pablo le dice: y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Tú puedes adorar al Padre de una manera constante, todo el tiempo. De otra manera de decirlo, tú puedes practicar la presencia de Dios en tu vida constantemente.
absolutamente. Tú puedes cantarle en tu carro, tú puedes cantarle en tu casa, tú puedes escribirle una poesía, tú puedes pintar si tú deseas y adorarlo haciendo eso. No hay ningún verso en el Nuevo Testamento que diga: adórenme privadamente de esta manera. Jesús sí dijo: ve a tu cuarto, cierra la puerta y ora. Pero no dijo nada sobre la adoración. Hay completa libertad. El Espíritu está en ti. Luego, ¿qué puedo hacer? Todo lo que se te ocurre lo puedes hacer. Puedes ir a la naturaleza, puedes ir al parque. Puedes estar en el parque, en el Borks Park, en todos los parques que vivimos y adorar al Padre por lo lindo que es ver incluso un animal y ver la belleza de la creación y adorar al Padre. Te doy gracias por eso. Todo el tiempo, vivir practicando la presencia de Dios todo el tiempo. Y lo más importante, en todo lo que hagan. Entonces, tú estás adorando al Señor cuando tú haces lo que Dios te colocó a hacer en este momento de tu vida y que tú estás haciendo. Así sea trabajando manualmente, así sea en una oficina, así sea haciendo las labores manuales que tenemos que hacer cotidianas de lavar la loza, de cocinar. Adora al Señor todo el tiempo. Coloca tu corazón a disposición del Señor. Voy a cocinar. Permite que el amor de Dios, permite que el amor tuyo pueda ser colocado en este alimento que estoy haciendo para mi familia. Voy a limpiar los baños, Señor. Te pido, Señor, que este acto que estoy haciendo te estoy adorando, Señor. Ayúdame a terminarlo lo más rápido posible y lo mejor posible. Practíquenlo y se van a dar cuenta que el Espíritu te va a permitir que ese trabajo que tú estás haciendo adorándolo sea perfecto, precioso, que pueda terminar incluso mucho más rápido. En todo lo que hagas puedes adorar al Padre, porque Él vive en espíritu, pero requiere una actitud de adoración en ti, porque si no seríamos hipócritas. Requiere realmente la importancia de tener una actitud interior, mantener una actitud interior de amor hacia el Padre, en todo lo que hagan, en la profesión que tengas, en absolutamente todo lo que hagas. Esas son las 3 respuestas si querías saber sobre la adoración. El Padre busca adoradores. El Padre busca adoradores verdaderos, en espíritu y en verdad. Adorémoslo solamente a Él y tengamos cuidado de Satanás nos desvíe ese amor a otras cosas. Adorémoslo en el servicio de manera comunitaria, adorémoslo de manera privada. Eso nos está llamando el Señor en este momento. Y mucho más cuando sabemos todo lo que está ocurriendo en el mundo. Lo acabo de mencionar al principio. Todos estos huracanes que de pronto van a venir, gloria a Dios, lloremos porque no. O por otra parte, todo lo que estamos viendo en maldad. Adoremos al Padre, sabiendo que Él está con nosotros. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias por tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por haber enviado a tu Hijo para que sea nuestro Salvador, Señor, y nos haya permitido tener vida eterna y nos haya permitido tener tu Espíritu en nosotros, Padre mío, una nueva creación. Te doy gracias, Señor, por esto. Te pido, Señor, que el concepto de adoración que de pronto nosotros no teníamos tan claro, Señor, que de pronto no entendíamos cómo verdaderamente adorarte, haya quedado claro que lo más importante es tener esa actitud, Padre, esa actitud hacia ti, de adoración, de amarte, de estar enamorado de ti, Señor, precisamente por todo lo que tú has hecho, Padre mío. Ayúdanos a encontrar formas para adorarte. Ayúdanos a que cuando vengamos al servicio, nuestra adoración sea más viva, mucho más ferviente, mucho más alegre, Señor, mucho más real, que sintamos tu presencia, Padre mío. Que cuando entremos también en momentos de adoración privada, Padre, muéstranos, Señor, formas en que podemos llegar a agradarte, porque eso es lo que tú estás buscando, que podamos agradarte con todo lo que hacemos en todo momento, para tu gloria, no para nuestra gloria.
Si te adoramos con nuestro trabajo, Señor, que sea para tu gloria. Si te adoramos, Señor, haciendo los trabajos manuales, que sea para tu gloria y solo tu gloria y no para nosotros, Señor. Cambia nuestros corazones, Padre, para que esa adoración sea lo más sinceramente posible. Te pedimos todo esto, Señor, con el poder del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. En este momento entramos a las ofrendas y le damos gracias a todas las personas que están apoyando al ministerio. Damos gracias también a todas las personas que están devolviendo también lo que es del Señor y te ha dado el Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas todas estas ofrendas que vamos a recibir, que tu iglesia va a recibir, no solamente esta, sino todas las iglesias del mundo. Bendice, Señor, esas ofrendas, multiplícalas para que haya más métodos y formas, Señor, de poder predicar tu mensaje, Señor, esa verdad tuya, la verdad de Cristo, y podamos amarnos los unos a los otros como tú nos ordenas que nosotros lo hagamos. Amén. Pueden pasar los ujieres.